Y por esa exuberancia que vio pues desde ese montecito, asumió que era el paraíso terrenal. Y así lo consignó en uno de sus cuadernos, pero posteriormente Pedro Mártir de Anglería, que pues también vino aquí con Colón, obviamente, fue el que solidificó esa idea de que en efecto era el paraíso terrenal, aunque no se ha identificado bien en qué parte, porque acuérdate que Colón no tocó el continente americano, tocó puras islas. En una isla de estas, él vio que Pedro Mártir de Anglería más bien escribió que era el paraíso terrenal y se basó también en otro hecho, Juan, y era el que los indios llamaban, había una palma que llamaba la palma moriche, ellos le llamaban la moriche. Claro, ahí está. Acuérdese del morichal. Eso es, entonces me imagino que fue por aquí, por Guyana, una de esas islas. Por ahí, pues ese es el hábitat propio, ese es el ecosistema del moriche, sí, señor. Pero lo que pasa es que los nativos decían que ese era el árbol de la vida, del bien y del mal. Decían los nativos, que era el árbol de la vida. Inmediatamente apenas ellos dijeron esto, pues por razones obvias, Mártir de Anglería y por extensión Cristóbal Colón supusieron entonces que estaban en el paraíso terrenal. Y aparte de ello, los indios le contaron que la fuente, que había una fuente mucho más escondida, de la que si alguien bebía, inmediatamente recuperaba la juventud, se sanaba de todas las enfermedades. Y obviamente que esto hizo carrera. Y Pedro Mártir de Anglería entonces asumió que había encontrado la fuente de la eterna juventud. Él supuso que esa era la fuente de la eterna juventud. Pero se reforzó esto mucho más porque se dijo también, o más bien ellos, los indios le dijeron a él y a Cristóbal Colón, que había un palo muy especial y que ese palo, cuando se hacía el cuenco con el palo, un cuenco para beber, inmediatamente comenzaba, cuando se le echaba agua, el agua se transformaba en una sustancia azul, y que esa sustancia azul, pues es agua echada en ese cuenco que se transformaba en esa sustancia azul, al ser bebida, también tenía el poder de sanar todas las enfermedades y en ese caso pues conceder la eterna juventud. Resulta que ese palo del que estaban hablando, ¿sabe cuál era? El palo santo. Y en otras crónicas dice el mismo Pedro Mártir de Anglería que era el Boyacá. Caribeño, ¿no? Sí. Además todavía le atribuyen propiedades mágicas, pues, ¿no? El palo santo se quema, el palo santo se bebe, el palo santo, muchas cosas tiene el palo santo. Y entonces, inmediatamente con eso, pues ellos afirmaron que en efecto habían encontrado la fuente de la eterna juventud. Naturalmente que los indios, que eran muy taimados, ellos, en vista de que estos ansiaban encontrar esa fuente de la eterna juventud, echaron a rodar el rumor de que un poco más arriba o un poco más al oriente, un poco más al occidente, es decir, lejos de donde estaban, iban a encontrar esa fuente de la eterna juventud. Lo que pretendían con eso era simplemente quitárselos de encima, váyanse para otro lado, y si la encuentran, qué rico que la encuentran, pero con tal de que se vayan, que les vaya bien. Y entonces esto desató la fiebre en la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Y hay un español, aquí lo tengo, espere si verá, Hernández de Oviedo, y luego fue reforzado también por Pedro Mártir de Anglería, que habían encontrado la fuente de la eterna juventud. Voy a leerlo. A la distancia de 325 leguas de la Española, cuentan que hay una isla los que la exploraron en el interior dicen que se llama Boyacá, alias Ananeo, la cual tiene una fuente tan notable que bebiendo de su agua rejuvenecen los viejos. Y sigue escribiendo Pedro Mártir de Anglería: y no piense vuestra beatitud que esto lo dicen en broma o con ligereza, tan formalmente se han atrevido a extender esto por toda la corte, que todo el pueblo, y no pocos
de los que la virtud o la fortuna distingue del pueblo lo tienen por verdad. Pero si vuestra santidad me pregunta mi parecer, responderé que yo no concedo tanto poder a la naturaleza, madre de las cosas, y entiendo que Dios se ha reservado esta prerrogativa. Ese árbol no sería la piña, hombre. Sí, yo la asocié por anana, ¿no? Ananás. Ananás. Ananás, es del idioma taíno. Sí. O de un idioma de esos caribeños. Sí. Pero pues que la piña tiene propiedades realmente, ¿no? Tiene muchas propiedades. Uy. ¿En dónde? Tiene más propiedades que un parlamentario. ¿Que Pepe Sierra? No, pues, hombre, por Dios. ¿Usted conoce la piña, la que llaman la piña remedio? No. Es una piña blanca muy dulce. Blanca. Blanca completamente. Sí. Muy dulce, deliciosa. Bueno, con esa piña se curan las amibas. Sí. Sí, señor. Simplemente comiendo piña. Sí, comiendo piña a determinadas horas, por ejemplo en ayunas, ¿no? En ayunas, sí, que es lo que se por la noche. Regularmente. Pues lo cierto es que este rumor despertó tal expectativa que usted recordará que hubo un hombre muy importante, un hombre importante en su momento dentro de ese proceso de la conquista, que fue Juan Ponce de León. Muy importante. Juan Ponce de León se recordó esas islas desde el Caribe, de ahí todo eso es Caribe, pero más bien del sur del Caribe hacia el norte del Caribe. Inclusive recuerde que Puerto Rico tiene una provincia que se llama Ponce de León. No, y en Estados Unidos. Es que iba para allá. En la Florida. Ahí saltó a la Florida y empezó a explorar. Porque los nativos, los indios de estas regiones, le dijeron que más arriba, en otra isla, no le hablaron de continente sino de otra isla, encontraría esa fuente de la eterna juventud. Al llegar a la Florida supuso todavía que estaba en una isla, aunque después se convenció de que no, que en efecto estaba en tierra firme en un continente, o por lo menos que era una isla enorme, y empezó a buscar por toda la Florida esa fuente de la eterna juventud. Y él es el gran conquistador pues de la provincia de la Florida. De hecho allá le tienen monumento y todas estas cosas. Llegó en la Pascua Florida, ¿no? De ahí el nombrecito. ¿Así fue? Sí, Pascua claro. Florida. Él encontró eso encontró la parte que le interesaba, ¿no? Ese paisaje con esos arroyos y con esas lagunas tan hermosas. Uh-huh. Y como llegó el día de la Pascua Florida, entonces acuérdese cómo iban de unidas la religión, la política, sobre todo la política de conquista, ¿no? Siempre se tomaba posesión de un territorio en nombre de Dios y del rey de España. Y habitualmente se les bautizaba a esas regiones con nombres de santos. Normalmente sí. Con nombres de santos. O con onomásticos. Sí. Como por ejemplo el Valle de Aburrá, que cuando ellos lo avistaron en 1541, el 24 de agosto de 1541, bautizaron a este valle como el Valle de San Bartolomé de los Alcázares, porque ese era el día del santo, ese día que lo descubrieron. Sí, y así entonces este Ponce de León le dio por recorrer toda Florida en busca de la fuente de la eterna juventud. Obviamente que no es del todo verídico que fuera tras la fuente de la eterna juventud, sino que tenía dos objetivos básicos, porque paralelamente a esa búsqueda de la fuente de la eterna juventud iba la búsqueda también del famoso dorado. Resulta que el dorado, nosotros asumimos que el único dorado que existe es la leyenda de la laguna de Guatavita, que es como la más socorrida. Sí, exactamente. Pero resulta que el dorado es una leyenda a la que le dieron vida, es una leyenda a la que le dio vida más bien las versiones, las diferentes versiones de las distintas tribus desde Perú hasta prácticamente México. Y todos los indios aplicaban exactamente lo mismo que decía ahorita. Decían, está por allá,
está por allá, está por allá, está por allá. Pero era simplemente para poder quitarse de encima a los conquistadores que los asesinaban. Y entonces, con tal de que se fueran, ¿qué le hace que encontraran el dorado? Por eso se habla de un dorado que puede estar en las estribaciones del Chimborazo, otro dorado en la laguna de Guatavita, otro dorado en Panamá, en Chiriquí, Veraguas no. En Chiriquí. En Chiriquí. Sí. Hay otra, si no estoy mal, en Yucatán. Otro dorado en Yucatán. Otro dorado arriba en la Florida. En donde hay uno con seguridad, pues en el Chimborazo. Sí. Sí, señor. En las estribaciones del Chimborazo, ahí en la basecita. Sí, ahí en la parte de abajo. En la parte de abajo. Sí, señor. Sí. Dicen que ahí, pues, que cuando Pizarro mandó a matar a Atahualpa, recuerde que él había mandado a recoger todo el oro que encontraran en las provincias. Acuerde que lo impuso como rescate, ¿no? Sí, claro. El imperio inca se dividía entre el Tahuantinsuyo y el Collasuyo, que era más o menos el norte y el sur. Pero entendiendo el norte como donde estaban los chibchas, los muiscas, y el sur en el Alto Perú, en Bolivia, como sería de grandes imperios. Y entonces parece que cuando ya se había dado la orden de matarlo, el rescate, ya habían pagado el rescate, pero traían más oro. Es decir, el rescate iba a ser mucho más grande de lo que pagaron. Pero al parecer Atahualpa, viendo que eso era tontería, que igual lo iban a matar, no sé cómo hizo deslizar un mensaje, dicen algunos historiadores. Hizo deslizar el mensaje de que escondieran ese oro. Y parece que un gran tesoro que habían recogido en la parte de Ecuador y aquí en Colombia, la llevaban para Perú. Y parece que a su orden detuvieron ese transporte. Dicen que al parecer era una recua impresionante. Y entonces, para que no cayera en manos de los españoles, lo hicieron esconder en las estribaciones del Chimborazo, que al parecer hay unas cuevas impresionantes. Pero quienes han encontrado esas bocas de esas cuevas, de esos túneles, parece que han sido muy pocos y han muerto. Y algunos aventureros han afirmado que lo han encontrado, pero el que entra, parece que el mismo aire mefítico los mata, que el aire ya ha vuelto un gas supremamente explosivo y tóxico. Y parece que cuando... ¿O el gas grisú, por ejemplo? El grisú de las minas. Claro, es que esa es una región minera, hombre. Exactamente. Y en uno de esos socavones dicen que todavía está escondido ese tesoro. Pero bueno, ese nunca lo pudieron encontrar. Y acuerde que la laguna de Guatavita inclusive la dragaron. No, Ave María, eso que no han hecho en esa laguna de Guatavita. Hombre, por Dios, hombre. Entonces solamente les quedaba era la ilusión de encontrar esa fuente de la eterna juventud. Porque si bien es cierto que el oro es importante, ¿qué es lo que más sueña el hombre? Y mucho más en una época como aquella, en la que la medicina no existía prácticamente y dependía de los barberos y de los curtidores de pieles. Esos eran los médicos, y el gran remedio para cualquier cosa era una sangría, que le sacaban sangre es que para que por ahí saliera la calentura, la fiebre. Lo mismo que hacen con los toros todavía en las corridas, ¿no? Exactamente. En esa sangrada, pues, esa famosa picada, eso es violento. Hombre, no, esa gente tenía unos remedios muy raros, hombre. Yo he pensado, por ejemplo, que si nosotros estuviéramos perdidos en la selva, hombre, a mí que me dio, ¿se acuerda que a mí me dio un cálculo renal, ¿no es cierto? Y yo, eso es muy templado, eso es una cosa, ese es el parto de los hombres, es el dolor de parto de los hombres. Los españoles llamaban el mal de piedras. ¿Y sabe qué remedios tenían para eso? Cogían
un tubito y se lo acomodaban por la uretra pues al paciente, el que tenía mal de piedras, ¿no? Y entonces por ahí le vertían aceite de oliva. El aceite de oliva pues ha sido una base importantísima, sobre todo de la cocina y la medicina mediterránea, ¿no? Entonces el tipo soplaba para que se diseminara, pues, para que se cubriera todo el... Y después, ese canal también. Claro. Y después se agarraba a chupar para que, si había una piedra por ahí atravesada, entonces con la lubricación del aceite se fuera aflojando y fuera bajando y fuera bajando. Yo te pregunto, ¿vos ahí es donde se conocen los buenos amigos, no contes conmigo. Vos. No, ya déjalo así. No me digas un remedio. No. Me dejaría morir del dolor. Sí, ¿para qué? Todo hay que decirlo, bendito seas mi Dios. No, te voy a tener que comprar un aparato. Sí, no, amigo, no, ahí sí no soy amigo, ¿no? Hombre, dejémoslo así de ese tamaño. No, hombre. Oíste, hombre, pero volviendo con este cuento, pues resulta que como la medicina no existía, como te decía ahora, lo lógico era que el hombre le tenía más miedo al dolor que a cualquier cosa. Siempre. Por razones obvias. Ahora pues uno no le tiene tanto miedo al dolor porque se conoce, es decir, la fisiología del cuerpo está muy clara, saben dónde están los terminales nerviosos, saben qué produce el dolor y saben cómo atacar o neutralizar ese dolor. Y se puede anestesiar, hay analgésicos, hay lo que usted quiera. Pero en esa época por eso no. quiero tanto a mis médicos, hombre. El doctor Pacho Restrepo me cura a mí los dolores de muela. Un dolor de muela es una cosa muy impresionante. Muy bravo. Y sobre todo que muchas veces no se compagina la gravedad con la intensidad. O sea, un dolor de muela puede que no sea muy grave, pero la intensidad del dolor, eso es algo desesperante. No se lo deseo a nadie. Eso es, pero se puede neutralizar. Sí. Pero en aquella época no. Y por lo tanto ese miedo al dolor que regularmente se asociaba con muerte. Cuando aparecía un dolor, la gente decía, no, ya me voy a morir. Y sobre todo si ese dolor era intenso. Y entonces, por eso era tan importante encontrar la fuente de la eterna juventud. Como decía Pedro Mártir de Anglería y estos otros, para ellos era más importante el hecho de que esas aguas sanaban a los enfermos de cualquier enfermedad. Entonces, más allá de si realmente confería la eterna juventud, lo que importaba era que sanaba, y si curaba, entonces el hombre lo suficientemente sano podía vivir muchísimo más, en una época en la que la expectativa de vida no creo que superara, y mucho más en esas condiciones, 35 años. ¿Cuántos tipos no agobiados por un dolor, sobre todo esos dolores crónicos, ¿no? ¿Cómo le pasa a usted la otitis que dicen es el dolor del suicida? Sí, hay gente que se ha suicidado, ¿no? Por allí en Río Negro se suicidó un señor de otitis. Tenía otitis media y se suicidó con una botella, creo que se cortó la yugular o algo así. Y pues con un frasco de esos, con un vidrio de esos. Y en muchos episodios de la historia de la medicina, por ejemplo, se ve como la búsqueda para calmar el dolor es una urgencia tan tremenda que a veces se apela hasta la violencia. Recuerdo un caso de un paciente que tenía unos dolores horrorosos por un tumor, un pequeño tumor que se da en la columna vertebral, y entonces ese tumorcito empieza a presionar ese paquete de nervios y llega hasta tal punto pues que ya no opera nada. Ese era el caso de este paciente, a punta de morfina, y tenía un sirviente hindú que era un gigante.
un gigante. Si lo hubiera visto Hitler, pues dice, este es el mío. O el rey Federico el Grande de Prusia, que le gustaban los gigantes. Y entonces fueron donde el médico y le dijeron, me tiene que curar este dolor. Y el médico desesperado sin saber qué hacer. Y entonces dijo, no tome más morfina, hombre, que se va a matar tomando morfina. Y no importa, me muero consumiendo morfina, pero no me muero con este dolor. Trató de prohibirle, inclusive él mantenía morfina ahí en su consultorio porque la morfina era de uso común. ¿Usted se acuerda del doctor Correa, el que conocimos allá en el hospital de San Vicente? Tal vez. Bueno, mire, la morfina venía en bolsas grandes, eso venía como en una especie de gránulos, haga de cuenta la goma arábiga. A usted no le tocó eso, mío. No le tocó la goma arábiga. Yo la conocí. No, mío. Creo haberla conocido. Y alguna vez hablar de ella. Mi abuela, tal vez. A mí me tocó la goma arábiga. O sea, uno compraba el tronquito y lo disolvía en agua. Y eso funcionaba perfectamente. ¿Y para qué servía? Hombre, para pegar lo que usted quiera, hombre. Eso era una maravilla, hombre, para hacer trabajos en la escuela. Y entonces no me tocó. No, mijo, eso no le pudo haber tocado a usted. Y me tocó el encabador. Y me tocó la tinta que venía en bolsitas. Entonces... Y se diluía en agua. A mí me tocó el encabador, ese sí me tocó. Uno podía llenar una botella de agua, 1 litro de agua, lo podía llenar con una bolsita de esas y con eso escribía un año lo que fuera. No había ningún problema. Entonces, la morfina venía así, en esa forma de goma arábiga. Se disolvía y se la inyectaban. Pues hombre, este tipo en esa desesperación, como le digo, ya empezando a ejercer violencia con el médico, pues ya el médico no tuvo más remedio que ponerse a buscar a ver, y usted verá si lo abro. Si se sometió, ábrame o lo que sea. También puede tasajear. Y lo abrió. Y empezó a buscarle por esa columna a ver qué había. No notaba nada, todo como muy normal. Cuando de pronto gritó, dijo, la tengo. Es un tumor del tamaño de una almendra. Así lo llaman. Y ese es el que le da a ciertos pacientes y que provoca esos dolores tan horrorosos, ¿no? Ya conociéndose la causa del mal, maldita sea, ¿no? Claro. Eso se lo sacaron y vivió 40 años más. Pero hasta ese punto se puede llegar en cuanto al dolor se refiere, y por eso esa búsqueda incesante que tiene el hombre por huir del dolor. Y eso significa salud. Claro. Y la salud se obtiene, o la salud también significa lozanía, tersura, todas estas cosas, y entonces por lo tanto la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, o el elixir de la vida. Oiga, hombre, ¿cómo le parece que ayer, no, ya fue antier, pero no, eso fue el martes, si no estoy mal, estuvieron haciendo examen de próstata gratis a una minorista? ¿Dice que cogiste turno varias veces? No, cuidado pues. Pues. Quieto ahí, colorado. ¿Ah? No respondo. Sí. Usted es bueno que lo vaya haciendo. Sí. Oye, Tranquilo. no me importa si se amaña o no, pero... Ya, no, espera, no, es que lo que tengo que es que celebrar que hayan hecho esa campaña, hombre. Sí. Lo que pasa es que esos viejos no estaban acostumbrados a un examen de próstata. Y eso no se oían sino los berridos allá en ese, en esa galería en donde estaban examinando a la gente. Pero aprovechemos la cuña para decir, hombre, háganse el examen de próstata. Claro. Por favor, una causa de muerte importante entre los hombres mayores por ahí de 45 o 50 años. De 45 años en adelante. Por ahí en adelante. Y lo que pasa es que yo no sé, hombre, qué rara, hombre, no sé si cómo serán las estadísticas. No sé qué tanto cáncer de próstata habrá aquí en Antioquia, porque en Europa hay
pero el cáncer de próstata es un mal pero perverso, ¿no? Y entonces, pues hombre, que lo hagan completo sí es muy bueno, ¿no? Y que lo hagan gratis, que lo hagan, no. Ya estás mirando todo por el ojo podrido. No estoy diciendo absolutamente nada. O volver a que sea una biopsia de próstata. Oye, si después de que terminó el examen, el médico que no te volvió a llamar ni una tarjeta, ni un carto, ni un tarjeto. Nada. Indiferencia absoluta. Completamente. Hombre, vos... No. ¿Vos pensás comer natillas en esta Navidad? Tranquilo. Pero hay que decirlo, pues, ¿no? No, eso es absolutamente el doctor Maximiliano Ruiz, hombre, jovencito, hombre, ¿cómo le pagan los pelados, hombre? Ya tan avanzados, hombre, especialistas. Cuidado, te lo advierto, hombre. No, es que había una muchacha también, había una peladita, pero jovencitos, hombre. Probablemente deben estar en residencia, pues, no sé si ya terminaron, pero qué capacidad, hombre. Pero sí hay una cosa clara, que el examen de próstata es obligatorio. Hombre, el examen de próstata es lo que llama, hombre, la citología para la mujer. Esa es la misma cosa. Exacto. El examen de próstata para el hombre es el equivalente de la citología para la mujer. Sí, señor. Así de sencillo. Sí, señor. Oíste, pues, pero vuelvo con mi cuento, ¿terminaste ahí? No, yo después de alguna acotación ahí sobre eso de cuando te digo que los indios eran taimados. No, hazla de una vez. Que es que el indio... Usted sabe que ellos tienen una cultura contemplativa, ¿no? Y usted les habla y ellos le escuchan, ¿no? Y usted habla más y le ponen más atención y usted está seguro de que ellos lo están asimilando muy bien, que le están entendiendo, que están valorando lo que usted dice. Mentiras. Esa gente está simplemente reflexionando y haciendo abstracciones, lucubraciones, a ver qué les conviene de eso, qué sirve o qué no sirve, ¿no? Porque tienen una cultura muy diferente a la nuestra. Muy práctica. Entonces ese cuento, yo no, de eso hay por allá. Pero por allá, usted no sabe dónde es por allá. Así es. Y yo le conté a usted el cuento de ese indio que iba por allá por el Cauca, pues por una carretera desde el Cauca, que como usted sabe que eso está caliente, pues eso tiene mucho problema ahora. Y entonces un retén militar. Se le bajan todos los... Por favor, una requisa. Claro que ahora la policía está haciendo unas requisas muy decentes, pues te digo. Esta noche me pararon y muy correcto. A ver, y empiezan a mirar y a revisar gente. Tengan la cédula en la mano. Llegaron donde el indio. A ver la cédula suya, le dice el sargento. Cédula perdió. ¿Cómo así, hombre? ¿Y el número? Número perdió con cédula. Eso es. Ahí están. Ese es el indio. A otro lo agarraron defecando en el Parque Caicedo de Cali. Ahí estaba, pobrecitos, llegan de un viaje de esos en camión, hermano, en una chiva de esas, por Dios, colgados como gallinas, desesperados, ¿no? Y se bajan por ahí, ¡prum!, donde encuentran una manguita, listo. Eso es lo natural. Y estaba defecando ahí cuando llegó un agente del orden, pues, de la policía. Le dice, oiga, joven, ahí no se puede. Y le contesta el indio, ¿y cómo yo estoy pudiendo? Puede ver usted más o menos cómo es la mentalidad de esa gente. Y en realidad, por eso muchas de las historias de Indias, muchas de esas historias de Indias son mistificaciones o falsificaciones de los despistes que les hacían los indios a los españoles, que no eran precisamente los más vivos, pues, entre otras cosas, esos que llegaron por aquí. Los otros que llegaron después sí fueron más vivos, ¿no? Sobre todo los que
Bueno. Esto era más rústicos, más, eso era más primarios. Mm. Sí. Óigame, Juan, pero vuelvo con mi cuento esto de la eterna juventud, porque yo creo que a todos, absolutamente a todos, nos gustaría encontrar, y de hecho las utopías y todas esas cosas giran alrededor de, regularmente anuncian es que se vive eternamente, se vive largamente, que no hay dolor, no hay enfermedad. Y estamos hablando de Shambhala, de Shangri-La, estamos hablando de Katay, ¿cómo es, hombre? Del mundo feliz de Huxley, estamos hablando, ay, hombre, de todas las utopías, sí. Pues, hombre, sí. Sí. Utopia, pues, mejor dicho, en todo el sentido de la palabra. Y en todas se dice, no, la gente no se muere, la gente no envejece. Y mira hasta qué Esa es una punto, utopía. sí, hasta qué punto el individuo tiene eso tan fijado, que lo primero que dice, la muerte, la gente no muere, la gente no envejece. Siempre. ¿Cómo era que llamaba? Se llama, pues, ¿no? Esa ciudad todavía existe, hombre. Jauja, en Perú. En Perú, sí. Se dice que ese clima era tan buen, hombre, y tan buenas condiciones en cuanto a ambiente se refiere, que la gente casi no se moría. Entonces se tomaron a Jauja como una ciudad ideal. Aquí en Colombia hay una ciudad que tiene fama de eso. ¿Sabe cuál es? Cartago Valle. Cartago Valle, pero colonización antioqueña, ¿no? Sí, Porque, claro. Sí, ese es. Y Un saludo allá a Daniel Alfonso Benítez, nuestro colega periodista, ya está retirado, padre de Federico Benítez, sí, nuestro compañero de aquí de Teleantioquia. no lo sabía. Y que nos ve permanentemente. Un saludo permanentemente a él y a su esposo, un saludo. Bueno, pues, hombre, hay un chiste por ahí que dice que en Cartago el clima debe ser en otra época, pues yo no sé cómo estará eso ahora, pero que el clima era tan bueno que el cementerio lo tuvieron que estrenar con un muerto prestado de otro pueblo. Pudieron haber llevado de Pereira. Probablemente, No porque en Pereira sí muere gente. No es nada raro. Pero ve, es que ahí teníamos unos personajes, venimos, los Juan. A ver, Mira. este es Ponce de León, pues, Ese es ¿no? Ponce de León. Con esa pinta Juan no Ponce podía de haber León. sino Ponce de León. Sí, dale. El que estuvo por la Florida, se supone que ahí está llegando a la Florida. Pero obviamente que esa pintura pues no refleja en nada de cómo se vestían los indios en esa época. Porque mira, ¿Hay pues, ¿quién indios? está? A ver, yo veo. No hay ninguno. De la forma como lo reciben. No, allá están atrás los indios, vean. Sí. Pero, sí, no, esa es una imaginación. Sí, dale, sí. Eso no. Sí. Ponce de León. Sí. Mira que es el típico sombrero de la época del siglo XVI. Del siglo XVI. Con el penacho, sí. Sí, con el penacho y icónico, ¿no? De la época de Carlos V. Y la coraza colchada, porque ya sabían que ahí había indios envenenadores, ¿no? Entonces, exactamente. les tiraban un Ahí dardo. ya con el yelmo, pues. Sí. Y ese fue el que estuvo en la Florida buscando pues la fuente de la eterna juventud. Pero ese sí era muy vanidoso, pues, ¿no? No, muy narciso. No, porque... Pero tanto cuadro, por Dios, hombre. Y todos los conquistadores, en varias de poses. Pizarro y de Cortés, encontrás muchos, claro. Pero resulta, Juan, que este personaje nunca pudo encontrar esa fuente de la eterna juventud. Pero justamente por eso mismo se han generado algunas leyendas. De eso es lo que hay, oiga. Leyendas de hombres inmortales. Por ejemplo, se habla de este que yo quiero que mostres ahí. Pasarlo, yo te digo a ver si sí o no. Pues resulta que este personaje... Este es Robespierre. No. ¿No es Robespierre? No. Es de la misma época y por eso vestido así. Este es Cagliostro. Cagliostro. El alquimista. Y resulta, mírenle bien la cara. Este Cagliostro se supone que era un alquimista. La naricita. Era un alquimista
que era supremamente respetado, un hombre muy erudito, hablaba varios idiomas y todas estas cosas. Sí, señor. Y uno de los más misteriosos, aunque se trata de ubicar su nacimiento en una u otra ciudad, se sabe que era del siglo XVIII, 1700, no, siglo XVII, 1690 y tantos, y vino a morir, dicen, algunos afirman, que murió en 1694 y que murió en 1780 y tantos, o sea que alcanzó casi los 100 años. Pero algunos afirman que este personaje, que entre otras cosas, pues, al parecer, estuvo muy relacionado con estos movimientos esotéricos, y lo pongo en esos términos de esotérico porque para la época así se consideraban. Se dice que es uno de los impulsores y fundadores del rosacrucismo, por ejemplo. Algunos afirman que llega a ser el mismo Rosenkrantz. El Rosenkrantz. Exactamente. Sí. El mismo, pues, es el fundador. Y luego, si lo pasas, mira. Oiga, pero no, quiero una observación, vea qué dibujo tan bien hecho, hombre. Ah, sí, no, claro. Sí, vio usted ahí el juego de luces. Claro. Como le da la luz en el rostro. Claro oscuro, todo eso. Resulta que este ya es el conde de Saint-Germain. El conde de Saint-Germain es otro personaje también oscuro, extraño. Sí, y tienen como característica estos personajes que no se conocen sus orígenes, ni su sitio de nacimiento, ni sus padres. Realmente no hay muchos elementos para hablar de ellos desde el punto de vista biográfico. Se asume que este debió haber nacido por ahí en 1743. Algunos dicen que murió en 1784, pero otros afirman que fue visto durante la Revolución Francesa en 1789. Y que durante todo ese tiempo tuvo una enorme incidencia, inclusive en la creación de los Illuminati. Fue el que inspiró a Alan Whitehouse, sí, que es el fundador, pues, de los Illuminati, ¿qué? No, esa fue la edad del iluminismo, acuérdese, la ilustración. Sí. Y era un alquimista, también hablaba latín, hebreo, hablaba griego antiguo. Era un hombre supremamente ilustrado. Los enciclopedistas, claro, y la edad de los Illuminati, eso es correcto, ¿no? En el sentido de que eran librepensadores, que no tenían amarras, que no respetaban el índice, por ejemplo. Sí, el famoso índice de la Iglesia. Impuesto por la Iglesia Católica para los libros que se podían leer. Y que es una época que marca el nacimiento de las ciencias. Porque después de Descartes, pues se le da una especie de constitución a la ciencia, se parte ya del método de la duda, de la duda metódica, y del principio ya de la ciencia como tal, es decir, la ciencia como un sistema, es decir, como un sistema con un complejo de elementos que unidos entre sí funcionan para alcanzar determinado fin. Recuerde que Descartes, por ejemplo, tenía una obra que se llamaba L'Animal Machine, o sea, comparaba el cuerpo animal con una máquina. Claro que a ese pobre Descartes le dieron madera, la que usted quiera, pues, ¿no? Sí, claro. Lo pobrecito, claro, por Dios, claro. Dijo que es L'Animal Machine. Lo cogieron todos esos clérigos. Es que realmente Descartes se vino a estudiar con más juicio y a ser más relativamente entendido, pues ya en el siglo XIX. Y eso que... En el siglo XX. No, a partir de la revolución industrial yo creo que ya... Sí, porque ya se entra... Pero comprendido realmente en el siglo XX. Se entra en el maquinismo moderno. Claro. El maquinismo moderno. Y entonces, él comparaba un organismo con una máquina. Lo que pasa es que de pronto planteó la cosa al revés. Realmente un organismo es una máquina. No se puede decir que una máquina sea un organismo, pero un organismo sí es una máquina. Es una máquina, exactamente. Ahora, una máquina perfecta. Porque es la única que se repara a sí misma. Claro. Un organismo vivo. Es la única máquina que se repara a sí misma. Y que se puede replicar sus componentes. Y que sus componentes se replican, en este caso las células. Ah, no, eso sí ya salta
Ya eso sí, la genética, lo último, claro. Pero bueno, ven, entonces este señor que estábamos mostrando, pues, Saint-Germain, conde de Saint-Germain, que decíamos, parece que fue inspirador de Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati. Y algunos afirman que también era el mismo... ¿Cómo es el nombre? Adam Weishaupt. Tendría que escribírtelo, pero no sé ni siquiera cómo lo escribo bien. ¿No sería Weishaupt? O Weishaupt, debe ser, Weishaupt. Pues algo así como el jefe del conocimiento. Bueno, eso Weishaupt, quiere decir. Bueno, y algunos dicen que este también pudo ser perfectamente Rosenkrantz. Si lo cambias, ese es el mismo conde de Saint-Germain. No, pero entonces el tipo... Devolvelo. Era un maestro del disfraz. Mira el conde de Saint-Germain aquí. Devolvete al anterior. Aquí es cuando... No, devolvete. Devolvete. El anterior a este. Ese. Mira este, que es Cagliostro. Cagliostro, sí. Ahora salta al siguiente. El conde de Saint-Germain. Hey. ¿No se te parecen mucho? Devolvete. Míralo. Sí, se parecen. Adelántalo. No, al anterior. Este es Cagliostro. Ese es Saint-Germain. Igualito, ¿sí o no? A Cagliostro. Aquí está pues todo circunspecto, ¿no? Todo... Obviamente la vestimenta y el peinado. Bonito ahí de... Dale al siguiente, que es el otro. Aquí es cuando de Saint-Germain. Cuando se volvió hippie. El conde de Saint-Germain. Ahí sí parece un hippie. Hasta ahí lo podemos mirar. Pues este conde de Saint-Germain, decíamos, que de pronto se supone que murió en 1784 y de pronto desapareció. Sin embargo, fue visto en la Revolución Francesa. Y fue visto en la época de Napoleón. No, pero entonces, ¿qué persona? Espérate un segundito. Y fue visto en la época de Luis XVIII. Oigan a este. Así de sencillo. Y de pronto desaparecía. Y este otro personaje que vamos a ver. Porque este me parece mucho a un buhonero que hay por los lados de la Avenida del Río. Entonces debe ser Cagliostro. Cámbialo. Se llama Aminsur, y tiene el nombre Rosenkrantz. Aminsur Rosenkrantz. No, el nombre es Rosenkrantz. Ese es Abeu, yo no sé qué, no. Sí. Vea usted. Y es el que yo te digo, que recoge las obras de allá de la plaza y en un tarro de pintura hace unos menjurjes, come con palillos y todo como si fuera un chino, y hace unos menjurjes que esos son la envidia de todos los otros. Dale. Ya este que estás viendo ahí ya es el famoso Fulcanelli. Ya es como puedes ver, moderno, ¿no? Siempre la calavera y el cuervo están asociados regularmente con movimientos ocultos y en muchos de los casos asociados con algunas de las escuelas masónicas. Si no, cambiarlo. Dale. Te voy a mostrar otra cosa. El cuervo. Este Míralo es Francisco aquí, Quevedo. Este no es Francisco Quevedo. No, hombre. Ese es Fulcanelli. Si ves este Fulcanelli, el otro que vos decías que se parece a un buhonero, hace la asociación. Cambió de look. Trata de volverte para que miremos el otro que vos dijiste que se parecía a tu buhonero. Eso, míralo. Adelántalo. Aminsor, sí. Adelántalo. ¿No se te parece? Claro. Si querés cambiarlo. Bueno, aquí se supone que está en el lecho de muerte Fulcanelli. Vamos a hablar del famoso misterio de las catedrales, ¿cierto? Es el autor del misterio de las catedrales, Fulcanelli. Sí, señor, es muy famoso. Bueno, cámbialo. Se supone que está enterrado en esta cripta y mira los motivos que tiene en su... El triángulo masónico, sí. El triángulo masónico. Compás. El compás, ahí lo ves en la parte inferior a la derecha. Y ahí hay una cosa como... No, a la derecha no, en las cuatro caras, que mira que ahí encuentra la cuadratura del círculo. Así Lo que llamaban la cuadratura del círculo, que es que no se podía encontrar.
y pues es un símbolo cabalístico y toda esa carreta. Y eso no es el calendario maya, hombre, que está ahí. Bien, el que está sobre el costado puede perfectamente parecer el calendario maya. Seguí para adelante. No, pero no tan rápido, pero ahí. Hombre, bueno, ahí se ve por la fotico muy pequeña, es el mismo Fulcanelli, dale, adelantalo. Aquí como alquimista haciendo algunos experimentos. Mírale la cara y el bigote, si no se te parece a aquel otro. Ese es Bienvenido Granda. Ese es Bienvenido Granda, hombre, el hermano de Celia. Sí, pero también se parece al buhonero aquel del que estabas hablando ahora, pásalo. Igualito al hermano de Celia. Dale, pásalo. Bienvenido Granda. Bueno, dale, pásalo. Velo aquí. Aquí sí está soplando, hermano, ¿verdad? Con esa pea como mucho más envejecido. Como tiene los ojos. Claro. Ah. Y yo creo que ya ahí terminamos, dale a ver el siguiente. Pero ¿quién hizo el retrato? Hombre, mi impresión. Es impresionista, eso debe ser por ahí de quién, hombre. No, de la época, sí, de la época de finales del siglo XIX, principios del XX. Cámbialo. Expresionistas. Bueno, ya ahí pues creo que... Llegamos a Ponce de León. Es suficiente. Pero quería mostrarte todo esto era por una razón muy elemental, hombre. Si ves esos personajes, estamos hablando de Cagliostro, el conde de Saint-Germain, estamos hablando de Fulcanelli. Extrañamente estos personajes viven más o menos por la misma época. Cagliostro se supone que nace por ahí 1690 y tanto. Saint-Germain por ahí 1743. Fulcanelli es de 1800, se asume que murió en 1932. Pero Saint-Germain. Sí, no, Fulcanelli. Ah, bueno. Pero resulta que de él no se conoce ni el sitio de nacimiento, ni sus orígenes, ni sus padres, ni la fecha de nacimiento. Y eso tiene en común con Cagliostro y con Fulcanelli, con Cagliostro y con Saint-Germain. De estos dos que acabo de mencionar, de Cagliostro y Saint-Germain, se ha reconstruido una especie de biografía, pero más a partir de rumores que de hechos consistentes que puedan darle legitimidad a cualquier teoría. Pero resulta que estos, extrañamente, en los grandes acontecimientos de la historia, ese mismo Cagliostro, que luego vos lo ves que se parece a Saint-Germain, y luego Fulcanelli, aparece, por ejemplo, en la Revolución Bolchevique, aparece en la Primera Guerra Mundial. Ah, no, pero ese sí ha estado en todo. Apuesto que un día esto lo van a encontrar por aquí. ¿No estás viendo que es un buhonero de allí también? No, pero lo que pronto lo encuentra en un campamento de las FARC. Probablemente. Pero si Alfonso Cano me parecía a él, hombre. También. Lo que te quiero decir con esto es que, de acuerdo con las teorías que se manejan, esos tres personajes fueron el mismo, pero vivieron en diferentes épocas de la historia, aunque de cierta forma fueron coetáneos Cagliostro y Saint-Germain. Cuando el uno desaparece, el otro aparece. Y resulta que los tres son alquimistas, los tres son supremamente eruditos, los tres dominan la cábala, los tres participan del movimiento Rosacruz Rosenkrantz, porque Fulcanelli también se dice que era lo mismo. El uno ayuda a fundar los Illuminati, el otro actúa durante la Revolución Francesa. Y acordate que este cuento de los Illuminati que lo abordamos a principios de este año en nuestro programa Enigmas del Mundo, cuando lo hacíamos en Caracol, y hablábamos de los Illuminati como el grupo Voz que maneja el mundo, y en todos esos eventos aparece un personaje de estas características, absolutamente excéntrico, exótico, desconocido en sus orígenes, desconocido su devenir, es decir, su qué, hombre, bueno, su periplo vital, si podemos decir periplo, pues en el hecho, su transcurso, exactamente, su decurso, exactamente. Pero oíste, hombre, ¿y cómo explica esa vaina, hombre? Yo no. ¿De qué estábamos hablando? Acordate que ellos son alquimistas, y se supone que uno de los sueños de la alquimia era encontrar el elixir de la vida que procede de la piedra filosofal y convertir los metales viles en oro. Eran los dos cometidos
particularmente de los alquimistas, específicos de los alquimistas. Básicamente eran esos. Y resulta que en ese transcurso histórico aparecen estos tres personajes, y estos tres personajes, de acuerdo con lo que dicen algunos autores, y al hacerles el seguimiento, son el mismo personaje. Y según eso, si vos te has leído a Powell y Verger, claro, sí, el retorno de los brujos, la rebelión de los brujos. Sí. A mí me gusta el libro por la cantidad de datos que tiene, ¿no? Porque realmente saca, pues esos sí son unos investigadores. Esos sí son investigadores. Claro. Ahora, que uno crea en esa vaina, eso no hay ningún problema. Pero eso sí es gente de rigor científico. Esa gente no es para hacer crucigramas. Eso es para hacer cosas serias. Sí, eso es para vainas serias. Es como Erich von Däniken, por ejemplo. Trascendental. Aunque Erich von Däniken también tiene cuenta cosas que lo ponen a uno a pensar. Erich von Däniken lo que ha hecho es recopilar muchas historias. De las cosas de Powell y Verger. Sí. Y estos a su vez bebieron mucho de Charles Fort, el gran compilador ¿de acuerdo del famoso libro aquel, Los Hechos Malditos, de Charles Fort, que hablan de todas estas cosas, y hablan particularmente de estos tres personajes, Cagliostro, Conde de Saint-Germain, Fulcanelli. Para mí Powell y Verger, Pauwels, ¿no? Porque ese es francés, ¿no? Ese ya toma los franceses, a ver cómo explicamos eso, galicizan todo nombre extranjero. Ellos, por ejemplo, no dicen Buenos Aires, sino que dicen Buenos Aires. Entonces este es Pauwels y Verger. Y pues hombre, como investigadores hay que respetarlos. Si perdieron el tiempo, pues, o de pronto esas cosas son verdad, yo no sé. Sí, que crea uno no crea, ya es otra cosa. Eso ya es otra cuenta. Pero que fueron investigadores, y que fueron los que revolucionaron todo ese entramado esotérico y todas esas cosas extrañas, digamos, de los años 60, que pasaron los precursores. No, claro que hay muchos, hermano, hay muchos que... Bueno, no digámoslo, no en el término de precursores, permítame, yo me expreso sino mejor. Más bien que crearon el boom. Permítame, yo me expreso mejor en este sentido. La ficción científica nace indudablemente con Frankenstein, creo yo. Sí. Más o menos, pues por ese lado la podemos buscar. Pero después tiene unos seguidores tan impresionantes como H.G. Wells, Herbert George Wells. Ese creo que era escocés, ¿no? En Escocia se han hecho muchas cosas, ¿no? En tierra de castillos embrujados la gente tiene que tener una mentalidad así. Tiene que tener una mentalidad así, ¿no? Claro. George Orwell. Claro, 1984. Ave María, ese todavía le metió más veneno al asunto, porque todas sus fábulas las hizo para criticar sistemas políticos. ¿Y en qué forma lo hizo? Hasta ahora no conozco a nadie que lo haya hecho de una forma. Y además con otra cuestión, Juan, y es que lo hizo de tal forma que fue, yo diría que un profeta de su tiempo, porque habló de unos adelantos tecnológicos que los estamos viendo. El profeta del siglo XX, el profeta del siglo XX es, no señor, en 1984, recuerde que hay una escena en donde dicen, nos están tirando misiles, nos están tirando satélites, en una época en donde nunca nadie pensó pues que eso se podía fabricar o que eso se podía lanzar o cualquier cosa de esas. No, y aunque sea una analogía, pero habla particularmente, por ejemplo, del computador. Bueno, de la forma como él te puede vigilar a través de un computador. Sí, y pues el Big Brother, ¿no? El gran hermano. El gran hermano cómo te vigila a través de sistemas, circuitos cerrados, de todo. No, vigilancia satelital, ¿no? Puedes dar cuenta de ver qué piensa la gente y todo eso. Bueno, lo cierto de todo esto es que nosotros tenemos aquí un Big Brother aquí en América, pues el vecinito de allí de Venezuela, pero eso sí es chiquitico, no es un Big Brother chiquitico.
sino un Small Brother, ¿o qué? No, pues es un Small Big Brother. Small Big Brother. Sí, señor. Pero mira, resulta que estos hacen una compilación y hablan particularmente de estos tres. De lo que te decía San Germán, Cagliostro y Fulcanelli. De todas maneras, miren esto. Cualquier personaje que se quiera hacer famoso, sobre todo en esos campos, tiene que ser enigmático. Claro, si no, no vale un... Claro, si no, no le creen. No. Es decir, cualquiera de estos personajes que quiera realmente sentar, o mejor, que sea reconocido y que pase a la historia, ni su origen, ni sus costumbres, ni su manera de pensar, ni sus padres, no se puede saber nada. Ni su vida familiar, nada. Es como Paganini pues fuera de que era un gran violinista, pues no, Niccolò, él le hacía creer a la gente que tenía pacto con el diablo, claro. Le hacía creer eso a la gente, claro. Y entonces claro, era mucha la fascinación. Le voy a comentar 3 personajes de la vida argentina. Gardel, Eva de Perón, Hipólito Yrigoyen. No tiene un origen incierto. Un origen incierto. Pues claro que qué cara. Diciendo ahí que Gardel nació en Toulouse, sí, claro, eso es lo que dice, hay un registro que hay en Toulouse, pero lo que se creó alrededor de él sobre su origen ya va muy lejos. Eso ya... Incluido Tacuarembó en Uruguay. En Uruguay, sí. Así es. Y el coronel Escayola y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, pero esos 3 personajes, mire, enigmáticos, y sin embargo llegaron a dominar todo el siglo XX en Argentina. Claro. Hasta tal punto que, por ejemplo, Eva Duarte de Perón, que fue la sacerdotisa, pues la gran sacerdotisa del justicialismo, ahí está representada. Claro que pues ahora con unos muy pichurrios, ¿no? Perdóname, quien esté interesado en nuestro libro La Bella Villa, nos quedan muy pocos ejemplares. Recuerden que el libro La Bella Villa es una compilación de crónicas sobre la ciudad de Medellín, sobre sus calles, barrios, cementerios, parques, colegios, universidades, iglesias, cementerios, quebradas. Lo que usted quiera saber sobre la ciudad de Medellín lo encuentra en este libro La Bella Villa, y usted puede solicitarlo o pedir más información en este número de celular 310-540-3833, 310-540-3833, ahí aparece en pantalla, 310-540-3833, quienes estén interesados en el libro La Bella Villa. Pero ¿hacia dónde apunta toda esta conversación, Juan? Apunta simplemente al hecho de que todos buscamos de alguna manera vencer a la muerte, la eterna juventud. El problema es que nadie lo ha podido lograr. El único que lo logró fue Peralta. Ah, sí. Sí, fue el único. Sí, señor. De resto nadie más. Nadie más. Pero estos 3 personajes de los que estaba hablando, al parecer se acercan a ese ideal. Otro que tiene un origen incierto que nunca se supo dónde apareció ni para dónde se fue. Lao Tse. Lao Tse fue lo mismo. No se sabe dónde nació ni cómo. Entonces estos personajes crean un entorno mítico y por eso probablemente se les puede ver como aparecen con una actitud y de una forma física X, y luego en el tiempo probablemente es el mismo individuo, pero transformado tal vez por las mismas costumbres, por la misma moda, por un montón de cosas. Y a uno sí lo pone a pensar, si estos 3 personajes estuvieron ahí y son casi que seguidos uno detrás de otro, inclusive la misma muerte de Fulcanelli es muy extraña. Se habla de que murió en 1932, pero no se sabe cómo ni cuándo, sino que se especula
que fue en 1932, pero realmente no hay nada cierto, simplemente se esfumó, desapareció. Lo mismo que Cagliostro, lo mismo que Saint-Germain. Y podríamos mencionar otros personajes de este tipo. Pero realmente, ¿para qué quisiera ser el hombre eterno, Juan? Uno se apega mucho a esta vida, pero ¿y para qué? Ahí hay una... No, esa es una disyuntiva muy grave, pues muy difícil de resolver. ¿Para qué la eternidad? Por ejemplo, dicen que el matrimonio es eterno, pero es por lo que dura. Y hay gente realmente que quisiera vivir muchos años, pero yo digo, hombre, vivir muchos años no es el quid del asunto. El quid del asunto es mantener la eterna juventud. Ese sí es el verdadero, ¿no? Sí, claro. Pues que todavía pueda y todo eso, ¿no? Claro. Si el viejo pudiera y el joven supiera. Claro. Sería 200 años, pero 100 de ellos decrépito, ¿para qué? O sentado en la próstata, pues, no. Por eso te advertí, por eso te recomiendo que hagas esa vaina, hombre. Qué fijación la tuya. No, es que bueno, yo no, pues, no tengo nada que ver, pero quiero hacer una campaña para que la gente, los hombres, se hagan el examen de la próstata. Bueno. Me parece muy importante. Mire, en este sentido, hay unos indudablemente que hay regeneradores naturales, de eso no hay duda. Sí, claro. Y se lo comento yo por experiencia directa en mi contacto con los amazónicos durante bastante tiempo. Sí. Que hay comunidades, por ejemplo, que son sanas, que no se han mezclado mucho, que conservan su tradición, sí, y que cuando se muere un viejo de 90 años se ponen a averiguar a ver quién fue el que le puso el maleficio, porque no tenía por qué morirse a esa edad. O sea, ya hay un concepto diferente de todo esto. Y conozco viejos que tienen muchos años pues encima, ¿no? Todos esos tomadores de yagé. Hay unos amigos que tengo por allá que todavía están vivos y que, bueno, hombre, tienen una vitalidad y una forma de vivir impresionante y tienen muchos años encima. De manera que indudablemente tiene que haber algo, no vamos a hablar de una química, hablemos más bien de productos naturales. Y eso todavía lo siguen buscando. No vaya a creer, esa búsqueda no ha terminado. Todavía se sigue buscando. Por allá se han metido los japoneses. Aquí han venido farmacólogos de todo el mundo a meterse a ese bosque amazónico. Esos pequeños sistemas que usted menciona, por ejemplo el del morichal, yo no sé si ese es el mismo de la canangucha, porque el cananguchal es muy hermoso, ¿no? Eso es una belleza de palma. Y también hay otros, ¿no? Por ejemplo la palma de, bueno, el cumare, los bejucos aquellos famosos, y también plantas que ya se han hecho proverbialmente o que han adquirido por lo menos una especie de magia. El caso de la chuchuguasa, por ejemplo. La chuchuguasa la han analizado químicamente y ya han encontrado enormes propiedades, ¿no? Para curar enfermedades, para mantener el vigor físico. Lo que pasa, y esto sí no está en los libros ni aparece en las investigaciones, es que no es lo mismo el que vende un extracto de chuchuguasa, que seguramente puede que lo haya sacado chuchuguasa, nadie duda de eso. Hayan ido todos esos bandidos a explotar a los indios comprándole la chuchuguasa a precio de quema, pues les compran por arrobas, y eso les dan cualquier chichigua por eso. Pero el indio, por ejemplo, usa la chuchuguasa de una manera diferente. Para ellos, y existe la diferenciación entre palo macho y palo hembra. El palo macho tiene una cáscara gruesa,
El palo hembra tiene cáscara delgada. Entonces, eso lo tienen ya polarizado entre macho y hembra. Y cuando se lo van a dar a tomar a una persona, entonces también le aplican esa polarización. O sea, a la mujer le dan la bebida o el extracto del palo macho, y al hombre le dan el del palo hembra. Y así como que, bueno, yo no sé, yin y yang o cualquier cosa de esas, cualquier principio de esos que usted le quiera aplicar, de todas maneras hay un principio polar que el occidental no conoce. Entonces, bueno, está bien que descubran una planta con propiedades, pero si no han convivido con ella y no conocen su espíritu, lo que llaman el elemental, entonces ahí no hay nada. O sea que todavía estamos muy lejos de alcanzar ese ideal que hemos buscado. ¿Por qué? Porque nosotros somos facilistas, somos mecanicistas y somos químicos. ¿En qué sentido? No somos ni siquiera alquimistas, no, somos químicos. No, que usted quiere que se le devuelva unas gotas, ¿no? Que, por ejemplo, usted está muy mal de la nariz, entonces tome que no hay gotas. ¿Qué pasó con mi nariz, hombre? No te metas con mi nariz. Bueno, ni me receté ningún canal. Pero si las cavernas, por ejemplo, algún día te molestan o se te llenan de alguna cosa, que no hay gotas. Toma eso. Y listo. Que nalgotas estés. Ay, hombre, ve, mira, es que en eso nosotros convertimos la medicina en eso. Cuando la medicina es un contacto permanente con la vida y también con otras vidas. Por ejemplo, para el indígena, cuando él fuma, por ejemplo, él sabe que está aspirando el espíritu de Jamago, que es un espíritu inspirador. ¿Vos conocés a algún intelectual que no fume? No. Pues yo no hice el primero, ¿verdad? Eso en Alemania, hermano, en esas universidades. Allá, que van a sacar una leyecita por ahí que prohíben fumar en recintos públicos, ahí voy Toño. Y así para ahí en todos los centros académicos del mundo. Entonces, ¿pero por qué? Porque existe ya esa compenetración, entonces no les hace daño, no les hace daño. Estamos aquí juntados con un espíritu bueno. Si la gente tuviera esa mentalidad de que la medicina, sobre todo esa medicina natural, es una especie de comunión con el espíritu, digámosle así pues, porque ahora no falta y no que nos manden una carta que estamos dando el espíritu a las plantas, ¿no? O que les estamos dando entidad metafísica o cualquier vaina de esa, cualquier tonto le ocurre escribir una carta pendeja diciendo que nosotros dijimos aquí que le dimos entidad metafísica a las plantas. No, es lo que llaman esos elementales, o es lo que la planta representa, no solo desde un punto de vista real, desde que la planta pues tiene sus propios sistemas, ¿no? Un metabolismo, sus propiedades. Exactamente, y además las sustancias que de pronto le pueden hacer falta a alguien, en forma natural, sino que también es un complejo que hay que tomarlo holísticamente como un todo. Y en ese sentido no creo que hayamos avanzado mucho. Mira, sin embargo, obviamente que cuando se habla de esto, se tiene que atisbar hacia estas repúblicas caucásicas. Por ejemplo, pero según ellos el secreto radica primero en la dieta, mucho yogur, mucha fruta y queso magro, mucha uva, lo que llamaríamos aquí pues ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, cuajada. Sí, lo que llamaríamos aquí cuajada. Sí. Leche de cabra, puro calcio. Sí, aparte de eso, como decías, mucha fruta, vivir alejados de las grandes ciudades, vivir en contacto con el aire puro, con las montañas. Y fumar mucho, porque usted la ve siempre pegado de una pipa. Exactamente. Sí, señor. Y aparte de eso,
Y uno de ellos decía, de una manera maravillosa, decía, no pelear por nada. No pelear, eso es lo que más acaba un ser humano. Estar en paz. Eso es lo que más acaba al ser humano, hombre. Para superar, no sé, ese espíritu pendenciero, claro, y estúpido. Estar en paz. De estar peleando con todo el mundo por cualquier parajada. No, hombre, y dejarse descomponer, hombre. Mire, aquí tengo algunos de los más viejos. Sí. Pero obviamente que ya mencionamos uno que para mí es... Javier Pereira. Javier Pereira, un indio que aparentemente dice que vivió con Bolívar. Yo creo que era como un zenú. Sí, por Celejo, sí. Córdoba. Murió, y dice que murió a los 176 años. Porque a los 176 años. Pues entonces que todavía está vivo. Pero el otro, yo creo que el más, pues se asume que comprobado, fue Thomas Parr, el viejo Parr, Old Parr. De ahí salió el nombre del whisky. Sí, señor, sí, señor, Old Parr. Él nació en 1480 y tanto. Y murió en 1635. O sea, y murió de indigestión. ¿Cómo así, hombre? Mire, sí, aquí murió de indigestión. No, hombre. Nació en la parroquia de Albertbury, en Shropshire, Inglaterra. Vivió bajo el reinado de 10 monarcas ingleses y murió el 13 de noviembre de 1635 a la supuesta edad de 152 años. Parr, un simple agricultor, adquirió fama en sus últimos años. Su retrato había sido pintado por Rubens y por Van Dyck y fue presentado a la corte de Carlos I. Está enterrado en la abadía de Westminster. ¿Cuánto? 186. 152 años. Lo que pasa es que abarcó 3 siglos. Porque él murió, él nació terminando el siglo... Javier Pereira le ganó, pues, doblado. Él nació terminando el siglo XV. Lo que pasa es que Javier Pereira no inventó un whisky, pues, si hubiera inventado por ahí un... Él no lo inventó, simplemente lo pusieron como símbolo del añejamiento. Le pusieron blanco. No, le pusieron el nombre de él, el apellido de él, pero como un símbolo de añejamiento, no más. No más. No más. Mire, le voy a mencionar algunos de los que tengo aquí, teniendo como característica eso, de lo que estábamos diciendo. Saro Aga murió en Estambul el 29 de junio del 34, pues con seguridad. 164 años. Sí, trabajó como portero durante más de 100 años y fue padre por última vez a los 90 años. Alfred Arnold, el soltero británico más anciano, practicante de yoga, murió en Liverpool el 15 de septiembre de 1941 a los 112 años. Tengo otro por aquí de 120. Eibasov, residente de la República Caucásica de Azerbaiyán, celebró sus esquicentenarios, sus 150 años en 1958. Aprendió a escribir a los 100 años. Tenía una hija a la que se le reconocían 123 años y 3 hijos más, también centenarios. Pero solamente pues dejémoslo ahí como para no... Mohamed Jalil Abdul Hawa, en el 57 celebró su cumpleaños número 136. Bueno, y así por el estilo. Le voy a contar una historia, hombre. Yo creo que invitamos a los televidentes. Sí, pero espere, yo le cuento esta historia. Llegaron un agente de la prensa, la televisión, a entrevistar a un viejo de esos. Tenía como los 115 años. Le preguntaron, bueno, y a ver, ¿usted cuál es el secreto suyo? ¿Usted bebe? Y yo, no, yo nunca he bebido. ¿Fuma? No, jamás. Y mujeres y tal. No, nada de eso. Cuando de pronto oyeron un escándalo por atrás, pero un jaleo y un entrevero, pues ahí de ruidos y problemas y tal. Y entonces le preguntaron, ¿y qué pasa por ahí atrás? Y yo, ese es mi abuelo que está peleando con la moza, que vino borracho y está peleando con la moza. Ay, no. Cállate esos ojos. Sí. Hablemos con nuestros televidentes, ya saben ustedes. Con una de las mozas. Sí. Ya saben, nuestros números van a aparecer en pantalla, 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana de Medellín. Ahí está en pantalla. 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana. 851-1170.
ir a 018.000 515015, 018.000 515015. Esta es la línea gratuita nacional, nos pueden llamar desde cualquier parte del resto de Colombia o desde el exterior. Ya saben nuestros números para hablar, es decir, ¿a usted le gustaría tener la eterna juventud? El que pudiera llegar a tener la eterna juventud, ¿y para qué? Y sobre todo que nosotros en la cultura occidental, Juan, somos muy dados a celebrar nuestro cumpleaños. Es una tradición fuerte. Muy, supremamente fuerte entre nosotros. Sin embargo, en la medida en que maduramos y vamos cumpliendo más años, empezamos a pensar, no, yo no quiero celebrar más cumpleaños. Entonces le gustaría alcanzar la eterna juventud. Yo ya cumplo años, yo ya no cumplo años, yo los incumplo. Cumplís años de fundado. Pero los incumplo, yo no los cumplo. Bueno, comenzamos con nuestros televidentes. Oui, monsieur. Doña Nora Rendón desde el barrio Sevilla. Buenos días, señores Bus, ¿cómo les va? Bien, doña Nora. ¿Qué tal? Bueno, sí, en este momento sí se les está yendo bien porque ahorita se les estaba yendo muy pasito por el teléfono. Oiga, eso de tener la eterna juventud, pues siempre, quién sabe. Pero yo creo que uno logra tener mucha vitalidad sabiendo respirar, pues así, por ridículo que parezca, uno sabiendo respirar puede manejar mucho el cuerpo, puede aprender a autosanar el cuerpo y a regenerar el cuerpo. Eso es como una técnica de yoga y les aseguro que eso ayuda mucho para conservar la juventud. Sí. Sí. ¿Pero es una técnica especial? Pues creo que esa es la respiración que llaman diafragmática, o sea, que como la de los bebés, que respiran, llega el aire desde el estómago, el aire llega al estómago y vuelve y sale. Eso ayuda mucho a que respiran con toda la barriguita. Exacto, como los bebés. Es que cuando ya vamos creciendo, sobre todo los occidentales, la perdemos. Sí. Y ahí perdemos vitalidad. ¿A usted le gustaría tener esa eterna juventud o no? A ver, ¿qué llaman ustedes eterna juventud? Bueno, ser joven siempre. Ser joven siempre. Y vivir muchos años y ser joven siempre. Sí. Pues yo creo que la tengo. Sí. Tengo 60 años. No estamos Albina. Ajá. ¿Cuántos tiene? 60. No, si apenas está empezando. No. Entonces, pues... Tiene que aprender muchas cosas de la vida. No me diga. O sea, yo pienso que ya voy en bajada. No, hombre, cuando hay retorno, eso no, eso no va en plan todavía. No, porque no. A mí cuando me preguntan cuántos años tiene usted, yo siempre digo los que me faltan, no, los otros me los gasté. No, a mí no me gustaría, inclusive no me parece que el mundo sea como bueno para vivir. Este mundo no me interesa. Ah, bueno, también estamos de acuerdo en eso. Sí, bueno. Doña Nora, muchas gracias. Gracias, lo mismo. A usted muchísimas gracias. Tenemos líneas disponibles en este momento, quien desee puede marcar nuestros números, tanto dentro del área metropolitana, fuera del área metropolitana o la línea gratuita nacional. Cuando ustedes lo consideren conveniente pueden marcar nuestros números. Lo que dice doña Nora es muy cierto. Una de las claves es la respiración. Respirar bien. Mire, hay 270 posibilidades de medicinas alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es moviendo los párpados. Y es que parpadeando también se puede lograr unos progresos impresionantes. Pues yo no sé, pues, que ese tipo de gimnasia, pues, porque yo sí hacía una gimnasia anteriormente que era así, ¿no? Por la mañana cuando me levantaba. Pero, ¿es tu ejercicio favorito? Es mi ejercicio matinal. Sí, favorito. Sí, pero moviendo los párpados. Indudablemente que cualquier ejercitación es importante, cualquiera, pero cuente con la dieta
y cuente con la mente, hombre. Es que Hipócritas no era bobo. ¿Cómo? Hipócrates. Ah, ya. Hipócritas, dije yo, Hipócrates. Uy, hombre. ¿Qué pasó ahí? Uy, María. No, pero también el medio. El medio en el que estás. El ambiente en el que estás. Lógicamente. No hablo, no, es decir, incluyo clima y todas estas cosas, pero más que clima, inclusive, es el ambiente que te rodea. El ambiente que lo rodea a uno. Así es. Vea, por ejemplo, ese pueblo de España, de Italia, en donde descubrieron el carbonato de litio. Nadie peleaba, todo el mundo mantenía las carcajas, eso sí se burlaban de cualquier cosa. Gozaban con un planazo. Esa gente de ese pueblito de Italia fueron a averiguar y resulta que ellos se tomaban un agua rica en carbonato de litio, que es hoy en día, bueno, yo no sé, eso está avanzando mucho ahora, pero de todas maneras fue un antidepresivo clásico, magistral, de manera que ahí hay mucho que ver también, ¿no?, en el estado del ánimo. Hablemos con Juan Camilo, nos llama desde Manrique, ¿cierto, Juan Camilo? Sí, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, felicitaciones por el programa, es demasiado interesante y a cada rato me desvelo pues viendo y escuchando como las historias de ustedes que son muy constructivas. Usted es muy joven, ¿cierto? Sí, tengo 22 años. Bienvenido, nos place mucho. Mira, antes quisiera opinar de pronto... pero quítele todo el volumen a su televisor y nos escucha por el teléfono, por favor. ¿Sí? Ajá, quisiera opinar de pronto entonces con el tema de lo de la eterna juventud. De pronto a la final, si yo soy muy joven, pero me interesa aprender muchas cosas de los adultos, ¿cierto? Pero soy de los que piensa, a pesar de lo joven que soy, que todo tiene su ciclo, hermano. Sí. Y considero que de nada le serviría a uno vivir 100, 200 años, y creo que sería muy tortuoso, porque si tuviéramos la oportunidad, entonces ver cómo cada día el mundo se destruye, cada día la gente es más egoísta, cada vez la gente quiere hacer lo que quiere, ¿sí me entiendes? De nada nos serviría tener la plena juventud y ser bellos por una cantidad de tiempo, sabiendo que no podemos hacer nada para cambiar el mundo en el que vivimos, que es un mundo lleno de materialismo, superficialismo, de odio, de violencia, de envidia, de egoísmo y sobre todo de sed de poder. Y si uno se deja llevar, lo matan de rabia. Sí, lo matan de rabia y de envidia. Sí, señor. Muy profundo ese aporte y muy bien sustentado, Juan Camilo. Porque mientras usted estaba hablando yo me ponía aquí a pensar. Llegará un momento en que uno dice, bueno, y la vida qué más, otro día más y ya lo vi, y ya lo viví, y qué más, debe ser, lo que usted dijo, tortuoso, debe ser terrible, eso es innegable, Juan Camilo. Sí, ese es el punto, hermano, y bueno, pues eso era lo que tenía como para aportar a todos los televidentes. De todas formas, pues igual se sabe que la gente que está viendo este programa es gente que le interesa aprender. A ustedes muchas gracias, porque de verdad que tocan unos temas muy interesantes y a la final pues no son aburridos. Muchos pelados dirán, uy no, qué aburrición esta semana, esa hora yo no sé eso, pero nada, el tema es que el cuento hay que saberlo manejar y querer aprender de las cosas. El programa es súper interesante y de verdad que es muy constructivo. Hombre, Juan Camilo, muchísimas gracias, muy amable. Mucho gusto. Que estés muy bien. Una feliz noche. Feliz noche. Nos llama Enrique. ¿Enrique desde dónde? Envigado. ¿Aló, Enrique? Enrique. Enrique. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Desde Envigado? Sí, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Me alegra mucho. Vea, yo tengo una forma de pensar de la eterna juventud, lo que Dios todo creador, lo que acaba de decir el muchacho, el anterior, sobre los años de toda una vida. Entonces yo pienso que Dios si Él hubiera querido, nos hubiera puesto a vivir 200 años o 300 años. Me imagino que Él experimentó con seres humanos, primero los puso a vivir 150 años, después 100. Entonces yo digo que Dios es tan sabio que Él se dio cuenta que no nos podía poner a vivir muchos años, porque entonces no valoramos la vida. Pienso yo, ¿ustedes qué opinan?
Tiene sentido, no sé qué piensas, Juan, tiene sentido. Pero, oiga, Sí, don Juan Manuel, hábleme. Enrique, lo que pasa es esto, que es que, acuérdese por ahí una anécdota muy simple que un hombre le pidió a Dios de todo para gozar la vida, y le dio la vida para que gozara de todo. Sí. ¿Qué uso le va a dar a su vida? Yo creo que eso depende de usted. Eso no depende de la creación sino depende de su libre albedrío para ver qué quiere hacer usted de su vida, y la quiere destruir o la quiere construir o a dónde quiere llegar. Y no es cuestión de tiempo. No es determinista. No es cuestión de tiempo. Sí, por ahí hay una frase que me parece extraordinaria que dice, la vida debe ser como un buen chiste. No importe lo que dure, sino lo que haga reír. Sí. Bueno, yo pienso que también, hablando de ustedes están hablando también de duración del ser humano, también yo pienso que hay muchas cosas que el cuerpo humano lo desgastan. Por ejemplo, el estrés, el desgaste. Yo creo que lo más importante del cuerpo humano, pues todos los órganos del cuerpo humano son importantes, pero pienso yo que el cerebro es de lo más importante. Cuando el cerebro se envejece, el cuerpo empieza a decaer. Yo pienso que si el cerebro, si encontraran una droga para que el cerebro no envejeciera, yo creo que duraríamos muchísimos años más. ¿Ustedes qué opinan? Pero igual, se arrugaría el cuerpo, ¿no? Sí, pero... Podrías mantenerse la lucidez mental, sí, la creatividad, pero igual el cuerpo, como cualquier organismo, se deteriora, claro. Sí. Bueno, y también yo tengo, por ejemplo, una receta, no que vaya a decir yo que se la... ¿Que es la panacea? Sí, pero yo pienso que el agua es el principal, es lo que limpia el organismo. Nosotros, si tomamos, yo por ejemplo me tomo 3 vasos de agua antes de acostarme y 3 vasos de agua cuando me levanto. O sea, el agua limpia todo. O sea, usted todo lo que elimina en la orina es lo que le sobra al organismo. Si usted se toma 3 vasos de agua por la mañana, 3 antes de acostarse y 3 vasos de agua, usted no necesita dietas de adelgazamiento, dietas de colesterol, dietas ninguna pastilla ni nada. Oiga, Enrique, pero recuerde que nuestros abuelos lo primero que se tomaban por la mañana, pues yo recuerdo en el campo, era una taza de aguardiente. Eso es lo que llamaban los tragos. Sí, don Juan Manuel, tiene toda la razón, sí. ¿Cierto? Sí, señor. Sí. O sea que también hay elementos que lo que pasa es que entran en conflicto con eso, los satanizan, los llenan de culpa y hacen daño. Sí, señor. Eso sí, póngale la pena. Si usted dice, este chorizo, usted está muerto de hambre. Sí. Se pone a ver un chorizo de esos esponjados, de esas ricuras que hacen por aquí, hombre, ese chorizo antioqueño. Sí. Y de pronto se pone a pensar bobadas y a decir, uy, este chorizo me va a hacer daño. Sí. Este chorizo me va... Se le para ese chorizo, pues, como dicen por ahí. Eso sí, pues, se le revela. Don Juan Manuel, sí, vea. Le cuento la historia de un familiar que se sacó el estómago para adelgazar. No sé cómo se llama esa operación. Eso se llama bypass. Bueno, listo. El tipo se puso, era medio gordito, no era tampoco tan gordo por vanidad. El tipo se volvió un esqueleto, pareció un viejito, subió por ahí 20 o 30 años. Revejido ya. Revejido, de ahí le están llegando otras enfermedades que no las tenía. Claro. Y se come cualquier cosita y queda lleno. Yo digo, claro. ¿para qué se hacen eso? Como es de bueno comer. Y se le cuelga la piel y entonces hay que hacerle una operación complementaria para quitarle todo ese excedente de piel después del bypass gástrico. Horrible. Bueno, señores. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Ustedes son yo que lo estaba oyendo hace poquito, son personas supremamente inteligentes, muy poetizos para hablar, saben hablar de todo. Yo, pues sinceramente, yo me
yo llamo y trato de hablar como lo más elemental, porque seguirle la cuerda a ustedes es muy complicado. Muchas gracias. Pero no Hombre. le tenemos a nadie, hombre. Tranquilo, muchísimas gracias. Gracias, Enrique, muy Gracias, hasta amable. luego. Jorge nos llama desde Santa Mónica. Jorge, Hola, buenas bienvenido. noches. Bienvenido. Muchas gracias. Pues a ver, bueno, me llamó muchísimo la atención el tema del que están hablando, porque me hicieron pensar en un amigo que en el pasado cumpleaños me dijo: cumpla lo suficientes. ¿Por qué? Porque realmente pienso que cuál es el afán, pues, como de vivir tan preocupados por vivir tanto. O sea, realmente yo lo que quiero es vivir lo suficientes, ni Eso está uno muy más bien. ni uno menos. También me pongo a ver pues la vejez, por ejemplo, la vejez de mi madre, la vejez de mis abuelos, de papás de amigos y todo esto, y me parece muy, muy dura la cuestión de la vejez, una vejez llena de enfermedades, de cosas difíciles para asumir. Y también estoy muy de acuerdo con la señora que llamó ahora y que decía pues que realmente uno sí quiere vivir tanto en este mundo tan complicado. Imagínense ustedes alcanzar 100 años. Yo digo, hombre, no, ¿para qué? O sea, honestamente no tengo ni idea para qué. Y frente a la pregunta más concreta de lo de la eterna juventud, yo pienso que la juventud es un estado mental, es incluso mucho más que un estado físico. Es decir, la actitud tuya es la que te pone en una tónica determinada. La actitud tuya es lo que hace que vos seas un viejo, así tengas 30, pero te comportes como un viejo porque sos neurótico, porque no puedes con la vida, porque todo te irrita, y de pronto y tenés 60, 70 y vivís tu vida tranquilamente, y todo eso todos esos estados mentales desencadenan que el cuerpo funcione mejor, que la vida sea mejor. Claro. En fin, cierto, yo creo que ese es el punto, pero realmente a mí me asustaría vivir 100 años, me daría pues pánico. Ujú. Sobre todo 100 años y los últimos enfermos. Claro, Así porque, o sea, yo soy de los que pienso que también eso hace parte del mismo pensamiento occidental, del miedo a la muerte. Y es que la muerte también es importante, también es necesaria, y es toda esa connotación, toda esa carga negativa que le hemos dado al hecho de morir. Cierto. Si al fin de cuentas hace parte del juego, y también, o sea, necesitamos morir, es importante morir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, porque vendrán otros. Es más, Claro. este mundo tiene demasiada gente, y todos los días nace Estamos ya bordeando- y nace gente. Estamos bordeando los 1.700 millones. Es que cada año nacen 120 millones de personas, pero apenas mueren 40 con los avances de la medicina. O sea que siempre tenemos un excedente de 80 millones de personas nuevas en el planeta. Así es. Jorge, sí, adelante. Pues es que también estaba pensando que otro asunto es que de esos 80 millones de personas nuevas que hay en el planeta, ¿quiénes alcanzan una calidad de vida posible? Es decir, que puedan alimentarse bien, que puedan vivir bien, que de esos 80 millones de personas, ¿cuántos podrán estudiar? ¿Cuántos? En fin, son cantidades de factores allí, ¿cierto? Difícil, Claro, difícil, la vida es difícil. así es. O sea, yo pienso que incluso por eso, como opción personal, yo no quiero tener hijos. Incluso pensando en eso, ¿cierto? Claro. Porque es que ya es demasiada gente. Sí, sí. Y somos, o sea, voy a decir una cosa muy dura, ¿cierto? Pero el ser humano somos muchas veces como un hongo. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes han visto alguna vez este programa que se llama La Tierra sin Humanos. Sí, La Tierra sin Humanos es perfecta. No, sí. es Claro. una belleza. O sea, se acaban todas estas calles,
empieza a fluir agua por todas partes, vegetación, y la Tierra recupera su equilibrio. Cuando hablamos de esto de salvar el planeta, realmente lo que queremos hacer es salvarnos nosotros. Pero bueno, en fin, eso ya es otro tema, ya me salí del cuento. De todas maneras, muchísimas gracias. Ha sido un placer, hombre Jorge. Ok, igualmente un placer seguirlos escuchando a ustedes aquí. Bienvenido siempre. Bueno, tenemos gracias, líneas pues. disponibles en este momento. Quienes estén interesados en nuestro libro La Bella Villa, que como les hemos dicho es una compilación sobre la historia de Medellín, de sus calles, cementerios, hospitales, barrios, edificios, monumentos, lo que usted quiera saber, está en el libro La Bella Villa. Si usted está interesado, ahí aparece en pantalla el número, usted puede llamar al 310-540-3833, 310-540-3833. Repito el número, 310-540-3833. Ahí puede pedir toda la información que necesite sobre nuestro libro La Bella Villa. Tenemos líneas disponibles en este momento. Quien desee puede marcar nuestros números. Don Silvio Granada desde Medellín. Yo saludo a mi amigo entrañable, Ese si es es el que creo. Silvio, ¿sí es el mismo? Claro, el mismo. ¿Qué hubo, Silvio, Que hombre? hay de nuevo, mijo. Bien. Mucho tiempo sin participar en el programa. Hombre, qué rico escucharte, Silvio, mi amigo entrañable de tantos años. De tantos años. Y por casualidad no es de Caramanta. No. De Caramanta es mi padre. Ah, bueno. Silvio Granada fue mi compañero en el coro de las empresas públicas cuando cantamos ópera en el Teatro Colón de Oiga, Bogotá. pero dígale la voz que tiene, que todavía está buena. Y es bajo, él era bajo. Bajo profundo. Bajo. Y cantamos ópera con Silvio en 1971 en el Teatro Colón de Bogotá. Sí, señor. También canté de bajo. ¿Qué más, Silvio, hombre? Participamos en el primer festival De música sacra, religiosa en Popayán. Sí, señor. En el año Después en 70. Cartago. Y después estuvimos en Cartago también. Ajá. Sí, señor. Tenemos más, historia. Néstor? Bien, Silvio, Igual. afortunadamente, hombre, y extrañándote con ganas de que volviéramos a hablar. Sí, mucho tiempo sin escucharlos. Pero estoy de nuevo por acá participando. Eso está muy bien. Del tema. Sí. Hombre, los años son los que usted considere que son los verdaderamente útiles. Claro. Como decía, ¿quién era? No sé. El hombre tiene la edad de sus ideas. Exactamente. Ujú. Así es. No sé qué otra... No, ¿te gustaría la juventud eterna o no? Mientras tengamos lucidez, sí. La verdadera juventud es estar lúcido. Claro. Mientras haya con qué empujar, pues. Lógico. Sí, señor. Sí. Los felicito del programa y sigan para adelante. Me encontré en estos días, ¿sabes con quién? Ajá. Con Sonia Obando. Ajá. Así es. Seguimos hablando, Néstor. Por favor, me dejas con mi compañero Carlos el número por línea interna y estamos en comunicación. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Chao, pues. Felicitaciones. Hasta luego. Tenemos líneas disponibles y todavía tenemos un poquitico de tiempo para alguna llamada. Julián. ¿Sí? Julián. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama Julián? De Bello. Bienvenido, Julián. Sí, muy buenas noches, señores. Nos place mucho tenerlo por aquí. Igualmente. O sea, primero que todo, quería preguntarles, pues, o sea, ¿cuál es el punto de vista de ustedes ante todo, hombre? Siempre ustedes están pendientes, pues, como el punto de vista de las personas, pero es interesante, pues, saber, o sea, ustedes qué piensan de todo. Pero cuando se refiere a todo, ¿a qué se refiere realmente? No, a la pregunta, ¿cierto? O sea, siempre son ustedes escudriñando, o sea, el saber las personas. Pero no decimos nada de nosotros. No, si a mí me pregunta... Exactamente. No, si a mí me pregunta, yo no, si me pusieran a elegir, yo no optaría por la eterna juventud. Lo que decía ahorita, mientras hablaba uno de nuestros televidentes, yo pensaba aquí, decía,
¿qué tal uno con 150, 200 años y uno viendo día tras día y decir, otra vez? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y esto ya lo viví, ¿y qué otra cosa puedo esperar? ¿Qué más puedo buscar? No. Yo creo que en vez de ser placentero debe convertirse en un tormento, ¿no? O sea, ¿qué punto tan bonito de la vida es de llegar a ese punto de concluir eso, cierto? Sí, claro. Claro. Así es. Sí, o sea, es un punto muy, o sea, es un punto exacto de la vida porque realmente no la vida, o sea, concluye en el punto que en la vida no debe opinar nada. No, la vida es una aventura que se vive por capítulos, cada día es un capítulo, más bien cada día es una página, y uno tiene que doblarla y encarar la siguiente página. Creo que es así. Y el libro que es la vida de cada uno puede ser o muy largo o muy corto, no importa cuán largo o cuán corto sea, lo que importa es el mensaje que contenga ese libro. Me parece que eso es lo importante. Gente que apenas vivió 25, 30 años un Alejandro Magno, y mire todo lo que le dejó a la posteridad. O sea, pero si los mensajes de todas maneras quedan en un punto, o sea, los mensajes quedan simplemente en un punto de vista mental, es simplemente racional, eso simplemente, o sea, se reduce al punto de vista de los conceptos, son simplemente ideas, son simplemente creencias, son simplemente dogmas, o sea, tantas cosas. O sea, entonces, se llega a un punto en el que se puede decir, entonces, o de pronto, llego a decir, o sea, se pone la vida con la muerte, que eso es o sea, es un trance, es un estadio de la vida, pues, complejo. Entonces, ¿dónde quedan todas esas cuestiones? Es difícil aplicarlas y llega un punto de vista que el humano simplemente es humano, simplemente reacciona como debe reaccionar. Hombre, yo creo que la vida no es una cuestión de conceptos, aunque obviamente que como seres humanos todo lo que creamos lo concebimos a partir de las ideas, y las ideas se van madurando. Claro, pero tiene que haber una abstracción para convertirlos en hechos, pero yo creo que ese también es un distractor. Yo creo que lo que habría que aprender era a vivir cada día tal cual él se te aparece, lo que enseñó Lao Tse. Simplemente tú no puedes pensar en el tercer paso que vas a dar. Para poder llegar a ese tercer paso tienes que dar el primero, concéntrate en el primero, que es el importante. Claro. Y punto. Es decir, aprender a vivir este instante como lo único posible. Yo soy una persona, yo estoy joven y, o sea, yo simplemente tengo 28 años, pero me parece que de pronto el cara a cara, el encararse con la muerte es un desafío, o de pronto pensar en la muerte, porque es que de todas maneras uno se vuelve muy olímpico. Se vuelve muy olímpico, muy tranquilo en pensar en filosofías, en doctrinas y en muchas cosas, y hasta se vuelve uno de pronto orgulloso y se vuelve uno, claro. O sea, se adquiere de pronto un sentimiento muy arrogante de pronto, ¿cierto? Pero en el sentido de enfrentarnos a la muerte es una cuestión muy curiosa, porque, o sea, me parece ese punto muy bonito, porque en ese momento las personas, o sea, son las que son, o sea, todo se olvida, claro. Absolutamente todo lo que se haya aprendido, desaprendido, o sea, es una cuestión muy, me parece muy bonita, porque es una cuestión muy limpia, muy humana, o sea, es simplemente el ser humano como tal. Julián, por eso la eternidad sí existe, pero existe en el presente, en ese eterno segundo en el que uno vive, y eso es para el que hay que estar preparado, este instante, aquí y ahora. El resto es carreta, lo que pasó ya pasó, lo que viene no se sabe qué será. La única realidad posible es este instante, luego una vida. Yo me pongo a pensar, esa mariposa que
para su proceso de metamorfosis puede durar 6 meses. 6 meses en ese proceso de metamorfosis y vive 20 días. Para ella la eternidad son los 20 días. Son 20 días de eternidad. Y yo creo que es lo que tendría que aprender el ser humano. Es esto, punto, y ya. Julián, gracias. Bueno, toma, ya, muchísimas gracias por la... me encantaría seguir debatiendo con ustedes un tema muy interesante, porque son cosas que de pronto, no, igual pues para conversar de esta cuestión son cuestiones... Llámenos cuando quiera. Llámenos cuando quiera. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias para ello. A usted, Julián. Recuerden, los interesados en nuestro libro La Bella Villa pueden llamar al 310-540-3830. Ahí me mandó el doctor Jaime Monsalve un mensaje reservando una copia de La Bella Villa. Perfecto. 310-540-3833. Nuestra última llamada. Juan Carlos, ¿desde dónde nos llamas? Desde Ibagué. ¿Con quién hablo, perdón? Con Juan Manuel y con Néstor Armando. Juan Manuel es él, mírelo ahí. Este es Néstor Armando, este es Juan Manuel, vea. Juan Manuel. Y este es Néstor Armando. Está hablando con los dos. Sí, señor, cómo no. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, don Néstor y don Juan Manuel. Pues la verdad, desde hace mucho tiempo los escuché por radio, desde hace muchos años los escucho por radio. No tan frecuentemente, pero digamos que sí tengo referencia específica sobre su trabajo en la radio y en los medios de comunicación antioqueños. Muchas gracias. Es primera vez que me comunico con ustedes y pues esta oportunidad coincide con una situación personal que determina lo que ustedes están analizando esta madrugada. Sí. Bueno, ustedes han tocado tan infinidad de temas durante el desarrollo de su labor periodística en su vida, ¿no? Y pues en la actualidad tengo una situación personal que involucra desafortunadamente eso tan específico que están tocando ustedes esta madrugada, que es la situación de vida o muerte que nos enfrenta al mundo cotidiano, ¿no? Sí. Somos un proceso minúsculo en la existencia humana, porque al fin y al cabo, como algunos de los oyentes o de los participantes anteriores a mí habían determinado en que, relacionando uno de los programas, de que la Tierra sin un humano, ¿no? Sí. Somos un proceso minúsculo. Sí. Sin embargo, tan entrañable, porque somos seres humanos. Esa chispa que nos ha dado la capacidad de transformar nuestro entorno. Así es. Eso es cierto. Entonces yo quisiera esbozar pues lo que pues cualquier persona en el día a día esbozaría, cualquier ciudadano en la calle, cualquiera que tiene sus complicaciones, sus vivencias, llámese aquel que tiene todo para desarrollarlo, o aquel que no lo tiene, porque nuestra sociedad desafortunadamente así lo establece. Yo quisiera pues aprovechar la circunstancia para preguntarles lo siguiente, don Juan Manuel y don Néstor. Sí. Si lo que nos determina a nosotros como personas, como ciudadanos, está relacionado con lo que como sociedad hemos establecido, bien o mal, eso que hemos determinado, ¿no? El yin y el yang Juan Carlos, declarado.
Juan Carlos, se nos está acabando el tiempo. Se nos acabó, mejor dicho. Si usted ve la hora, dice hay 1:59 y tenemos que terminar a las 2. ¿Cómo no? Sabrá disculparnos, llámenos mañana con antelación y hablamos todo lo que quiera. ¿Listo? ¿Cómo no? Disculpe en todo caso. No, Pero ¿sí? de todas maneras queda esa pregunta, Juan. Lo que nos determina, yo creo que es todo lo que nos determina. Y sacamos conclusiones, Juan. Pues voy a repetir un refrán muy manido, pero para mí muy valioso, ¿no? El hombre es viejo mientras vive de recuerdos y es joven mientras vive de esperanzas. En el caso de Juan Carlos, que nos acaba de llamar, yo quiero simplemente recomendarle que tenga en cuenta esto. Lo bueno de lo malo es que pasa, y lo malo de lo bueno es que también pasa. Todo, afortunadamente todo pasa. Y así tendría que ser la vida, tomarla en su justa medida, y no solamente en su justa medida, sino como esa aventura que cada día le depara a uno toda suerte de riesgos, de gratificaciones, pero también de frustraciones. Y no importa cuánto tiempo pueda durar, cuántos años, lo importante no es el tiempo, lo importante es la actitud frente a la vida. Y así, entonces podemos decir que sí hemos alcanzado la eterna juventud. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Han sido muy, pero muy amables. Y mucho más, les agradecemos por hacer de Teleantioquia el canal público más visto en Colombia, según el último estudio general de medios. Y todo esto se conjuga en una sola razón, y es que sentimos pasión por lo nuestro. Así que a ustedes muchísimas gracias, buenos días, y si Dios quiere nos encontramos en feliz Navidad. Y feliz Navidad, claro.